sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar de la... Hemos estado hablando últimamente sobre la primera de Timoteo y el otro día hablamos los dos primeros capítulos de segunda de Timoteo y nos quedamos en el tercer capítulo de segunda de Timoteo y es un poco lo que vamos a hablar. Siguiendo la línea esta de la gran persecución que se avecina en el mundo entero sobre los creyentes, es algo que manifiesta o es el pulso de la realidad de que el mal avanza, aunque el Evangelio avanza y Dios tiene todas las cosas bajo su control, pero la realidad es que la Biblia habla de unas características que tiene que ver a veces exclusivamente con la persecución en el mundo cristiano. Y Pablo ya se lo estaba diciendo a Timoteo, ¿no? Y a través de las cartas. Y aquí especialmente habla en el capítulo 3 de cuáles serían el carácter de los hombres en los postreros días. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Recordar que cuando Pablo estaba escribiendo a Timoteo, estaba en la cárcel bajo el imperio de Nerón, los creyentes eran muertos, perseguidos, como sabéis. Nerón fue un asesino, ¿no? Que mataba a los creyentes y los perseguía y hacía cosas tremendas. Y Pablo estaba en la cárcel y esta es la última carta que él escribe desde la cárcel. Y era consciente de esa persecución, ¿no?, sobre la iglesia. Y también era consciente de muchos falsos maestros y falsos creyentes dentro y fuera de la iglesia también. Entonces esta carta a Timoteo, que era joven, le dice: resiste firme, una resistencia firme frente al mal que hay en nuestra sociedad, una resistencia firme frente a la agresividad y la violencia, una resistencia firme frente a las falsas doctrinas y corrientes doctrinales erróneas que hacen que muchos de los creyentes se apartaban de la fe original y seguían otro tipo de corrientes. Entonces les está diciendo aquí sobre el carácter de los últimos tiempos, capítulo 3, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Está diciendo que en estos postreros tiempos, los postreros tiempos incluyen toda la era, después de que surgió la Iglesia, estamos en esos postreros tiempos, el tiempo va corriendo y la maldad se va intensificando y el dolor y la tristeza en el mundo y todo lo que tiene que ver con la persecución también y la guerra y la destrucción. Tiempos peligrosos porque los hombres son insensibles, ¿no? Entonces incluye toda esta era. Estamos en un tiempo en que es posible que se empeoren las cosas a medida que se acerca el fin, porque sabemos que el Señor viene. Y en estos postreros tiempos, ¿qué se va a caracterizar y qué se está caracterizando? Se va a caracterizar la maldad, el aumento siempre en el mundo de la violencia, el fracaso de las normas de moralidad. Cada vez se van a ir dejando más la moralidad y las cosas sanas y limpias, y se multiplicarán, pues también, como bien dice la carta, los falsos creyentes, las falsas iglesias y las doctrinas diversas que darán pie a lo que el otro día llamamos a la apostasía.
Y Timoteo le advierte aquí porque la realidad que estaba viviendo era una realidad de personas que habían venido a la iglesia y sin embargo habían apostatado de ella. Y el otro día decíamos que incluso iban en contra luego de aquellos que habían tenido contacto con él, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Versículo 2 da una característica que dice que habrá hombres amadores de sí mismos, ¿no? ¿Qué es esto? Que solamente los hombres se centran en su bienestar, se centran en cumplir con sus deseos egoístas personales sin pensar en nadie más. Y esto es lo peor que puede ocurrir, porque cuando no hay solidaridad, cuando no hay amor, cuando no hay comprensión hacia los demás, este mundo se vuelve como una especie de cárcel donde realmente el individualismo cada vez es mayor, la gente cada vez está más sola, se aparta, quiere vivir su vida. Quizás tiene motivos, porque le han defraudado, le han engañado, y es verdad, porque cuando uno es amador de sí mismo no le importa lo malo que puede hacer a los demás con tal de que su propia vida sea satisfecha. Entonces esta raíz de amadores de sí mismos tiene que ver con eso, con que solamente se preocupa cada uno de lo suyo. Dice que serán ávaros. Bueno, ya sabemos que la avaricia es algo que es un pecado de la carne. Es todo para mí, yo solo, para mí todo, no comparto, quiero tener más. Y todo eso hace que una sociedad donde realmente no hay, a veces, o debería de haber más, tener compasión más de los demás, ¿no? Y en ese sentido. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Cuando falla el afecto natural, el afecto que es normal en el ser humano, pues fallan una serie de principios que está pronosticado como un desastre, ¿no? Al final de aquello que no tiene el afecto natural. El torrente de maldad y de impiedad a veces tiene que ver con eso, con que dejan de tener ese afecto, ¿no? Y el diablo se mueve a través de eso, ¿no? Del poco afecto natural de las personas. El afecto natural en la familia, vemos que las familias se están rompiendo. No hay ese afecto natural, a veces los padres con los hijos y los hijos con los padres. Por eso dice aquí, desobedientes a los padres. Los hijos están creciendo y no tienen afecto natural a los padres. Son desobedientes, ingratos. No aprecian realmente lo que han hecho por ellos. Y así vemos, ¿no? Familias en las que los hijos no tienen afecto natural y no les importa a sus padres. Lo que les importa es lo que ellos quieren vivir, ¿no? También los hombres y las mujeres, ¿no? Sin afecto natural, se traduce esta palabra en griego sin afecto familiar. El padre no ama a la esposa no ama a su marido. ¿Y eso qué significa? Que esa falta de sentimientos naturales dentro de la familia, la ternura y el amor natural, ¿no? Hace que la familia se distorsione y realmente en vez de ser una bendición que Dios quiere, pues sea un infierno, ¿no? Y la falta de estos sentimientos, ¿no? Que hace que nuestra sociedad está a veces como está a nivel familiar. Vemos madres que matan a sus bebés y padres que abandonan a su familia, no les importa ni la mujer ni los hijos. Y incluso a veces también hijos que no cuidan a sus padres ancianos. No les importa nada. El afecto natural lo han perdido. Quieren vivir su vida y no quieren comprometerse con los padres que le han cuidado toda su vida, ¿no? Y así está la sociedad. Ahí les dejan abandonados en un lugar donde ni les visitan y donde pasan olímpicamente de todo. Así que ese afecto natural es
A veces porque las personas aman más el dinero, el placer, y procuran satisfacer también sus propios deseos egoístas, ¿no? Y nosotros como creyentes tenemos que salvar a nuestra familia, ¿no? Tenemos que enfrentar estos tiempos difíciles en que estamos viviendo, estos postreros días. Tenemos que proteger a nuestra familia y ser ejemplo como padres, y no dejarles que vayan detrás de los valores de este mundo, sino de los valores de la palabra de Dios, ¿no? Así que el mundo es así, este es el carácter y se va intensificando, y ya los valores de la familia, el matrimonio y todo eso, pues ya cada uno que haga lo que le parezca, ¿no? Implacables. Una persona que no se puede aplacar es una persona que morirá sin dar su brazo a torcer. Es implacable, nadie me va a cambiar, sé quién soy y lo que voy a hacer y se acabó, no hay forma. Calumniadores. ¿Qué es un calumniador? Y esto os vais a dar cuenta. Un calumniador es una persona que habla mal de los demás. Cuando yo voy paseando, encuentro personas, pero un montón, que están hablando mal de alguien. Así, pero es que los problemas están ahí, pero no hacen más que hablar mal de los demás, son calumniadores, te calumnian, quizás están hablando de algo que es mentira. Eso es una calumnia. Está hablando alguien de ti una mentira y encima se la creen. Así que este es el carácter también. Intemperante. Una persona intemperante es una persona que trata mal a los demás. Y estamos en una sociedad intemperante, donde el trato mutuo ya cada vez es menor. Crueles, aborrecedores de lo bueno, o sea que lo bueno no quieren saber nada. Traidores, impetuosos, es también una palabra que refleja la persona que no es reflexiva, que no piensa, y tampoco que es precipitado, es irreflexivo, ni piensa y encima hace las cosas rápidas porque quiere todo rápido y no piensa, como antes he dicho, que es en ese proceso a quién va a repercutir y a quién va a hacer daño, ¿no? Es irreflexivo, es precipitado. Son como esas aguas impetuosas que nadie las puede parar. Pues así estamos, ¿no? Personas que no hay quien las pare, solo la muerte las puede parar, porque no, son así impetuosas, ¿no? Constantemente, ¿no? Y dice que serán infatuos sin entendimiento. Una persona que no entiende es una persona infatuo. Una persona que no tiene conocimiento de las cosas es un infatuo, que lo mismo le da ir a la izquierda que ir a la derecha. Y a veces así está la sociedad. Amadores de los deleites más que de Dios. Vaya, esto ya sí que nos suena, ¿no? Que son más amadores de los deleites que de Dios. Buscan más el deleite que a Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Apariencia de piedad. La apariencia de piedad es algo que ellos estaban viviendo en esa época, y aquí también en nuestra sociedad hay una apariencia de piedad. Hay una apariencia de piedad en las religiones, en la forma de vestir. Apariencia de piedad en el formato exterior, ¿no? Apariencia de piedad en todos los aspectos, que parece que es una persona que está bien, es religiosa, está bien, todo va bien. Pero sin embargo esa apariencia de piedad dice que negarán la eficacia de ella. ¿Qué es que niegan la eficacia de ella? Es que esas personas que tienen apariencia de piedad no tienen poder de Dios para vencer el pecado. Y eso es lo que ocurre, que detrás de mucha perspectiva de apariencia de piedad se cometen pecados atroces. ¿Por qué? Sí, piedad parece ser que pueda tener, pero ¿dónde tiene él el poder de Dios para vencer el pecado en él? O la tendencia.
manifiestan piedad, pero niegan la eficacia de ella. No solamente no tienen poder de Dios, ¿no?, sino que manifiestan un egoísmo extremo y inmoralidad. Apariencia de piedad, pero son egoístas, no comparten, no dan, no sirven. Y esto es muy venenoso, ¿no?, porque Pablo le está diciendo, ten cuidado, porque puede manifestar mucha piedad. El otro día hablábamos sobre los griegos, hablábamos sobre los epicúreos, sobre los estoicos, y eran personas aparentemente religiosas, pero sin embargo no tenían el poder de Dios en su vida. Y no podían vencer su propio pecado. La inmoralidad les arrastraba, y eso es lo que hace a veces la piedad. El poder de Dios, si no se manifiesta, por mucho que uno piense que es piadoso, entonces lo pierde. ¿Qué ocurre? Pues que uno puede perder la salvación y puede perderse el reino de Dios. Cuando piensa que una persona está en un movimiento religioso y cree que eso sirve, ¿para qué? Para ser salvo, pero eso no es así. Leíamos en Timoteo que conoce el Señor los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esa es la clave. Conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apariencia de piedad, ¿no? Sigue diciendo, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Se quedan en sus concupiscencias, viven su pecado, son egoístas y encima no tienen poder para vencer. No llegan a la verdad. Y aquí el versículo 8 dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Janes y Jambres eran hechiceros que estaban enfrentándose a Moisés cuando ellos quisieron salir de Egipto. Y estas son las características también que estos, dice, que así también resisten a la verdad. Se resisten a la verdad y quieren vivir como ellos desean. Y además dice, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? Pelearon contra Moisés, no le pudieron vencer porque Dios estaba con Moisés. Trataron de hacer las cosas que Moisés hacía, algunas parece que por engaños lo lograron hacer. Estas son las falsas doctrinas, aquellas que parecen que tienen la verdad, pero no la tienen. ¿Y dónde aparecieron luego los egipcios? Pues la destrucción del Mar Rojo. Todos se quedaron allí. ¿Qué va a ocurrir con la apariencia de piedad de este mundo? Pues se van a quedar aquí. La realidad es la que pone aquí, que no irán más adelante. No podemos avanzar en Dios cuando hay algo de tropiezo y de peso en nuestras vidas, ¿no? Entonces, los que queremos llevar una vida piadosa, ¿no?, en Cristo, ¿no?, y la fidelidad a Cristo y a su verdad y a sus normas de justicia, y comprende una constante, ¿no?, entrega al Señor y un constante reconocimiento de nuestros pecados y recibir ese poder de Dios para vencer todo lo que se avecina, todo lo que el mundo oscuro que está ahí, ¿no? Entonces, tenemos que sufrir persecución sí o sí. Si estamos inmersos en el plan de Dios y en los propósitos de Dios, recibiremos persecución, ¿no?
en los evangelios hay un versículo que dice que hay de los hombres cuando digan, hablen bien de vosotros. Sí que es verdad que la iglesia primitiva tenía favor con el pueblo, pero vino luego la persecución. Y cuando hablan bien de nosotros es que quizás estamos adaptándonos al sistema pecaminoso de este mundo, y donde ya no discernimos lo que es bueno y lo que es malo. Y queremos entrar en ese sistema, ¿no? Que es un sistema de engaño, donde tú puedes, y aquí habla luego más adelante, donde uno puede pecar, y donde había personas que decían, tú puedes pecar y puedes ser salvo. Y había gente que se lo creía, pero se lo creía porque quería vivir en sus propias concupiscencias y seducciones de la carne. Entonces resisten a la verdad con su comportamiento. Tienen deseo y anhelo de hacer otras cosas, de vivir otras cosas, en vez de someterse a Dios y la disciplina de la vida cristiana. Como hablamos el otro día, que tenemos que sufrir esa gracia que nos ha sido dada. La salvación es gratis, pero hay que sufrir esa gracia que Dios nos ha dado. Había un movimiento religioso sorprendente. No voy a decir nombre, es muy conocido a nivel mundial, no sé ahora qué hace, pero surgió, como dice la palabra, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Hay mucha gente dentro de la iglesia que no es del Señor. Y estas personas que crean sus propias sectas, sus propios movimientos espirituales, su propio llamado personal, donde buscan satisfacer sus deseos, pues los hay un montón. Bueno, pues este era un propagador que usaba la Biblia, textos bíblicos. Yo leí un poco de él porque en aquel entonces estaba interesado en buscar la verdad. Yo una cosa le decía a Dios: Dios, si tú existes, yo quiero conocerte. No es porque los hombres me lo van a decir, sí, pero si tú existes, yo quiero conocerte. Quiero saber qué es la verdad. Y si existe la verdad, escribí una poesía, dije, seré como los pájaros cantando por el mundo, alabándote y reflejando el cantar de un pájaro para gloria de tu nombre. Y necesitamos encontrarnos con la verdad y luchar por esa verdad, aferrarnos a esa verdad a pesar del sufrimiento. Pues esta persona usaba la Biblia, tenía un montón de gente, además, no voy a decir nombre, además salió de un movimiento evangélico. Formó su propia secta y miles le seguían. Pero dice que se levantarán hombres conforme a sus concupiscencias, no conforme a la palabra de Dios, conforme a sus concupiscencias. ¿Y qué ocurría con esto? ¿Qué se hablaba en estos términos? Se hablaba en que los hombres y las mujeres podían tener relación con los demás, relación física, para demostrar el amor de Dios. Pues muchos les creían, ¿pero por qué? Porque les placía sus concupiscencias. Y bueno, eso está bien para mí. Satisfago mis deseos de concupiscencia y encima estoy transmitiendo el amor de Dios y soy salvo. Uy, tremendo, ¿no? Y es lo que estaba ocurriendo y lo que también estaba ocurriendo aquí. Pero le dice Pablo, pero Timoteo, versículo 10, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, has visto mi conducta, conoces el propósito de todo esto, la fe que tiene que ver con Cristo. Y dice,
la longanimidad, el amor y la paciencia, esa longanimidad, esa constancia de ánimo. Hermanos, necesitamos longanimidad, constancia de ánimo. Sí que es verdad que a veces estamos desanimados, pero el Espíritu de Dios tiene que darnos ese espíritu de longanimidad, constancia de ánimo. A pesar de todo, por encima de todo, voy adelante. Longanimidad. Y él habla de las persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio. Ahí en Hechos de los Apóstoles, Pablo habla de toda esa persecución que él tuvo allí, en Macedonia y en Antioquía, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Este texto a mí me destaca en que, hermanos, de todas les libró el Señor. Aleluya. De todas les libró, de todas. De todas. Y la Biblia habla en Tesalonicenses que nos libraron, Dios nos ha librado de la ira venidera y aún nos librará de esta corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos que pensar que el Señor nos librará. Ahora, Pablo luego ya ve que sabía que iba a morir, ¿no? Él discernía que iba a morir. Y luego habla al final que no vamos a llegar, pero habla al final de que mi partida está cerca. Tenía el Espíritu de Dios y Dios ya le estaba transmitiendo que ya le quedaba poco tiempo, ¿no? Entonces, de todas le libró el Señor, pero bueno, de esa muerte, como todos sabemos, tenemos que partir de este mundo, ¿no? Y dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente, persecución. De mayor o menor índice, pero se manifiesta persecución. Hay persecución. Quizás no para dar tu vida, pero sí para otras cosas, ¿no? Persecución. El que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución. Le está diciendo a Timoteo, aunque se están saliendo de las filas muchos creyentes como consecuencia de la persecución que hay, aunque hay dificultades, aunque los cristianos están con muchas limitaciones, aunque están siendo totalmente desatendidos, como hemos visto también en el vídeo, ¿no? Aunque no importa, la persecución es una realidad y no la podemos quitar de nuestra vida. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este es el engaño que hay en la sociedad a través de multitudes corrientes y donde las personas, alguien se levanta y dice algo y todos le creen y le siguen, ¿no? Sin cuestionarse absolutamente nada. Engañan y son siendo engañados a los demás. Entonces, tenemos que poner principios en nuestra vida, vivir piadosamente. Vivir piadosamente es todas las áreas de nuestra vida. La piedad tiene que ver con la entrega, la dedicación, la atención, el esfuerzo. La piedad tiene que ver también con el espíritu de sacrificio, de negación personal. Todo eso que cuánto necesitamos poner en nuestra vida. Ser piadosos para Dios. Y este versículo que luego sigue, le dice el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. A través de la revelación de la palabra de Dios, nos da la sabiduría necesaria para ser salvos. ¿Por qué? Porque en la palabra encontramos cuál debe de ser mi forma de caminar, mi forma de mirar, mi forma de pensar. El sabio que conoce la palabra de Dios sabe cómo conducirse en todo momento, qué hacer, qué no hacer. La Biblia dice que todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. Y tenemos que andar con mucha sabiduría, ¿no? Para no caer en cosas que no debemos de
de caer, o tramos en nuestra vida que no debemos de caminar, ¿no? O sea, que encontramos la salvación conociendo la palabra de Dios y por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice esto que siempre, estos versículos que tanto lo hemos escuchado, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Timoteo tenía que aferrarse al testimonio de Pablo, a lo que había aprendido de él, su doctrina, su fe, el propósito, su conducta. Siempre necesitamos personas a quien imitar, pero sobre todo somos imitadores de Cristo. Entonces, si somos imitadores de Cristo, entendemos que seremos sabios para la salvación, para encontrar realmente la forma de caminar, la forma de andar. Redarguir. ¿Qué significa la palabra redarguir? Es lo que está diciendo a Timoteo, que si conoces la palabra de Dios, tú que has crecido desde niño, te has hecho adolescente, has visto a tu abuela, a tu madre, has conocido la fe directa de ellos, tienes que prepararte en las Escrituras. ¿Para qué? Para rechazar todo argumento. Si conocemos la palabra de Dios, podremos rechazar cientos de argumentos que corren por las calles, a través de los medios de comunicación, a través de la información. Si yo conozco la palabra de Dios, seré capaz de rechazar todo argumento, por muy bueno que parezca que sea, y discernir. Por eso dice que necesitamos discernir constantemente lo bueno de lo malo y anticiparnos a aquellas cosas que a veces, ¿dónde nos conducen? Te tienes que anticipar y darte cuenta que esto no es muy fiable. No me voy a meter en esto porque me va a llevar a mal plan, mal camino, ¿no? Toda Escritura es inspirada por Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y en estos tiempos también discernir entre lo bueno y lo malo, saber lo que está bien y lo que está mal, no ir en pos de nuestras propias concupiscencias y seducciones de la carne, sino entender que tengo que velar para no caer en cosas que no debo, ¿no? Amén. Amén. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude. Señor, nos acercamos a ti en esta mañana, sabiendo, Señor, que el mundo de las tinieblas es una realidad, entendiendo que los hombres van como caballos desbocados detrás de no se sabe de qué, Señor, donde las personas buscan sus propias concupiscencias y seducción, donde el carácter de nuestra sociedad es tan contrario al carácter tuyo, Señor, y al que tenemos que presentar nosotros. Ayúdanos a no contaminarnos, ayúdanos a entender, Señor, que debo de velar, conocer tu palabra y entender por dónde ir, Señor, y danos de tu gracia ese espíritu de longanimidad, de sacrificio, de esfuerzo, Señor, para ocupar el lugar que tú quieres que ocupemos y hacer tu voluntad, Padre. Pedimos tu ayuda, que nos sigas dando luz, sigas transmitiendo tu verdad, tu palabra, y que no nos confundamos, Señor. Que no dejemos, Señor, tus caminos por otros errores doctrinales o por otras tendencias que a veces se acoplan a nuestros gustos. Por eso, gracias por esta reunión, gracias por cada uno de los que estamos aquí. Señor, tú conoces las necesidades de cada uno. Y yo te pido en este momento que tu Espíritu Santo toque a las personas, a los hermanos que están teniendo necesidad y que, Señor, tú conoces sus espíritus y su alma, que tú te acerques a ellos con tu poder y experimenten que tú eres real y eres un Dios vivo, y que puedan darse cuenta y percibir
que estás más cerca de ellos de lo que nunca se habían imaginado. Tú estás muy cerca. Señor, tú conoces las necesidades y cada una de las cosas. Yo te ruego, Señor, sanidad, para que necesitas ser sano. Y también, Señor, sanidad de la mente. Señor, quites los temores, quites toda opresión, toda mentira del diablo. En el nombre de Jesús estamos juntos orando ahora contra toda fuerza del enemigo, todo poder satánico, todo aquello que quiere destruir, Señor. Pero tú eres un Dios que produce vida y da vida. Por eso, Señor, bendice, Señor, a los hermanos y personas que están con esta necesidad y respondas profundamente a su necesidad y les ayudes, Dios. Tú eres quien sacas del lodo cenagoso. Tú pones nuestros pies, Señor, en lugar espacioso y nos ayudas a vivir la vida con dignidad. Señor, no importa las ataduras que haya, no importa Señor, los yugos de esclavitud del pecado, no importa tu unción, Señor, hace podrir el yugo y tu presencia, Señor, desata todas las mentiras del diablo y todo poder satánico, Señor, en el nombre de Jesús. Tu poder